Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Hombres y mujeres tienen derecho a tener un noviazgo, enamorarse y a casarse con la persona que quiera, tenga la religión que tenga, sea similar, igual o diferente. Pero todos los derechos tienen unas obligaciones. El derecho a poderse casar conlleva la obligación de hacerlo sin pasiones malsanas, bien pensado y lo más inteligentemente posible, intentando que tengan las máximas garantías posibles de felicidad y continuidad. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la religión en la pareja. ¡Bienvenidos! Estoy así con el tema. Muy buenos días, qué bueno que ya nos están acompañando. Un tema difícil, trataremos de no meternos en detalles esta mañana, sino ampliar un poco el concepto de esto que es la religión y la pareja. Y por ello le quiero dar la bienvenida al psicólogo Martín Rodolfo Noriega. Buenos días, Marta. Muchas gracias. ¿Y cómo la ves con esto de la religión y la pareja? Ya de entrada, eso de hablar de religión, política y todo eso son temas controversiales, controversiales, ¿no? y polémicos. Cada quien bueno, el punto hablar de pareja en estos tiempos ya es súmale, polémico, ¿no? Súmale y luego sí, religión. Sí, por supuesto, ¿no? Es una variable que puede meter mucho ruido en la pareja, demasiado. Claro. Todos, decía la cápsula, ¿no? Todos tenemos derecho a enamorarnos. Nos enamoramos y no hay barreras, no hay fronteras, no hay creencias, no hay defectos, no hay virtudes, no hay nada, ¿no? Nos enamoramos casi ciegamente, ¿no? Cuando nos enamoramos, ¿no? Entonces, sí, podría suceder, ya que hablemos un poquito más adelante, ¿cómo puede afectar en el sentido positivo o negativo mi creencia religiosa, ¿no? Hay muchas religiones en el mundo. No todas son religiones, hay grandes religiones, el Islam, el cristianismo, protestantismo, etcétera, etcétera, judaísmo. Hay otras derivaciones de ella, ¿no? Y en el mundo se ha diversificado mucho las creencias. Hay creencias en religiones y otras que se derivan de las religiones y otro tipo de creencias que no vamos a hablar ahorita, ¿no? Cada quien cree lo que quiere, como se dice, ¿no? La religión en la pareja. Bueno, nos enamoramos, ¿no? No pasa nada, van pasando los días, ya encontré a mi media naranja, encontré a mi pareja, estamos platicando, haciendo planes. Probablemente el tema de la religión no salga hacia las primeras, ¿no? Como dice, luego. No sale luego. Ni andas averiguando cuando te gusta a alguien y todo eso, no dices, ¿qué religión será? No es la primera no es la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué religión eres? No, o sea, normalmente mucho gusto, sobre todo porque vivimos en un país, se podría decir, con un poco de libertad en ese sentido, ¿no? Si probablemente viviéramos en un país un poco o mucho más fundamentalista, ¿no? En el caso de Estados Unidos es un poco fundamentalista, los países árabes, otro tipo de países donde está el Islam, el judaísmo, etcétera, ¿no? Son un poco más fundamentalistas. En el caso de América Latina, probablemente Europa, no somos tan fundamentalistas, tenemos nuestra religión. Entonces, no se nos ocurriría la primera pregunta decir de qué religión eres, ¿no? Es decir, me voy a enamorar de ti, pero depende de la religión que tengas, ¿no? Para ver si le sigo. Sí, para ver si le sigo. No, por supuesto que no. Probablemente en otras sí marque mucho la religión. Pero en el caso de la pareja, los normalitos, nosotros en este país, Latinoamérica, etcétera, pues establecemos una relación no pensando en eso, sino en otras cosas, los proyectos en el futuro, los hijos, la carrera, la profesión, la casa, donde vamos a vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Planeamos con relación a eso. Probablemente no pensemos al principio que el tema de la religión sea importante. Podría ser un peligro. Porque yo no sé si realmente mi futura esposa o mi pareja, sea hombre o mujer, su religión está bien fundamentada o está, digamos, vive mucho a raíz de la religión, ¿no? Es decir,
sus creencias, sus vivencias, todo lo que hace, lo hace en base a una religión. ¿No? Así tan rígido, digamos. Sí, una rigidez o un radicalismo probablemente. Sí. En nuestro país no encontramos muchas personas muy fanáticas, ¿no?, de la religión. Es decir, encontramos personas que practican una religión o que dicen o que creen tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay sus derivaciones también en nuestro país. Los cristianos, los católicos, judíos, etcétera, que viven en este país, probablemente lo vivan de manera diferente, ¿no? No tan radical. Sí. Pero podría ser que ciertas religiones o derivaciones de ellas sí podrían causar ruido en nuestra pareja. Por eso yo creo que probablemente no abordarlo, porque no, decíamos ahorita, no es la primera pregunta que se me ocurre, de qué religión eres, ¿no? Y me voy a enamorar de ti, no. Pero conforme va pasando el tiempo, platicamos, probablemente coincidencia de que ella me comente o él me comente, necesito ir al templo a orar, o necesito ir al templo porque probablemente va mi familia, y va a depender mucho también de a qué templo va, ¿no? O qué religión es la que profesa, podría causarme ruido. Probablemente al principio no, pero después el problema probablemente no se genera al principio. Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una prioridad. En ese momento no es una prioridad. Podría convertirse en una prioridad más adelante y podría convertirse en una problemática más adelante cuando estemos casados, si este es nuestro proyecto, ¿verdad? Y todavía más cuando llegan los hijos. Sí, por supuesto. ¿Qué les voy a inculcar? Así es, ese creo que va a ser un punto que vamos a tocar más adelante. Claro. El problema probablemente como pareja, suponiendo que ya estamos en pareja y que ella, por decirlo aquí en nuestro contexto, en nuestro país, ella es católica y yo soy cristiano, ¿no? Sea testigo de Jehová o mormón o lo que sea, ¿no? Regresando del corte. Por supuesto que sí, Marta. Sí, para no perdernos la idea. Nos vamos a regresar con este tema. No se vayan. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la religión en la pareja. Regresamos. Dios no juega los dados. Muy bien, tengo una invitación que hacerles porque saben que todavía es tiempo de que ustedes puedan adquirir boletos del tercer magno sorteo de la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta. Este sábado 7 de mayo tú puedes ganar una de las 4 casas totalmente amuebladas. Ahí las estamos viendo en pantalla. Una está aquí en Hermosillo, en Real de Sevilla Residencial, otra en la ciudad de Nogales, otra casa está en San Carlos, Nuevo Guaymas, y una más, la 4ª casa, está en Ciudad Obregón, Sonora. También pueden ganar uno de los 5 vehículos de último modelo, hay 3 cheques de caja. ¿Saben ustedes a qué teléfono tienen que marcar? Ya en este momento. Es el 212-2364. Compren ya su boleto porque solamente cuesta 300 pesos. Tienen 2 oportunidades de ganar y con esto estamos ayudando a las personas que necesitan operación de problemas en sus ojos de cataratas. Así que podemos apoyar a esto que es el tercer magno sorteo de la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta. Y bueno, retomando el tema que estábamos con nuestro psicólogo el día de hoy, nos quedamos en la situación. Íbamos empezando apenas esa historia de amor, cuando se conocen 2 personas y una pues maneja o vive la religión católica y la otra persona le pusimos que lleva la religión cristiana. Sí, probablemente lo pongamos en ese sentido y en esa religión porque es lo común, ¿no?, que vivimos normalmente en nuestro contexto regional. Probablemente cuando ella me comente o él me comente, ¿no?, ¿sabes qué? Necesito tengo oración, ¿no?, en mi templo, o tengo la misa o la Eucaristía, ¿no? Probablemente a mí en ese momento, si yo nunca platiqué con ella o con él de la religión, de qué religión profesaba, probablemente en ese momento me cause un poquito de ruido y me impacte y decir, entonces, ¿eres cristiana o eres católica o eres católico o eres cristiano? En ese momento me doy cuenta, ¿no?, de la religión, porque decíamos que no es el primer tema que platicamos en el noviazgo, en la pareja.
¿De qué depende que esto podría afectar negativamente a la relación? Yo creo que, Marta, esto depende mucho, como en todas las parejas y en toda la vivencia de parejas, es el equilibrio. El equilibrio que puede haber emocional, racional. Siempre apuesto yo por el equilibrio racional porque el emocional generalmente nos gana, Marta, nos gana y nos derrota. Arranca primero, ¿no? Sí, es el que arranca primero el emocional. Yo no sé si los hombres somos más emocionales, las mujeres, es una discusión, ¿no? Pues las mujeres, yo creo, Yo creo que sí, probablemente ¿ves? sí. No lo decía. Pero tampoco vamos a decir que los hombres no Ajá. tenemos, ¿no? Sí manifestamos emociones, muchas, a veces no tantas, por la cultura, por lo que tú quieras, ¿no? Pero también somos emocionales. Si hay un equilibrio y esa relación, como hemos platicado de la relación, de la pareja, del matrimonio antes, si hay un equilibrio desde antes, utilizamos nuestra inteligencia, siempre abogo por la inteligencia emocional y la inteligencia racional, me parece a mí que lo que va a venir no tiene que presentar un obstáculo y yo creo que la religión no debe ser un obstáculo. Ahorita decíamos al principio, creo que va a depender mucho de la religión. Hay religiones que, como decía ahorita, se fanatizan o se fundamentalizan demasiado, ¿no? Es decir, no me puedo. Hay religiones donde si yo soy judío, por decirlo, no me puedo casar con alguien que no sea mi religión. Si soy del Islam, en sus aspectos más fundamentales o radicales, tampoco puede ser así. Pero en el caso de nosotros, el cristianismo que se vive más bien en Latinoamérica no es así, de esa manera. Somos más abiertos, somos más abiertos. ¿No? Entonces, no debería presentar ningún problema. Pero yo creo que va a depender mucho, cuando represente problema, de cómo lo quiero vivir yo y cómo dejo que mi pareja lo viva o cómo dejo en lo que mi pareja crea o no crea. Es decir, lo más viable, lo razonable cuando tenemos religión diferente sería no discutir al respecto, lo cual podría ser difícil, ¿no? Sí. Pero no imposible. Depende, como digo, y abogo siempre, inteligencia racional. No es imposible. Ha habido grandes triunfos de parejas, ¿no? Es decir, hay estadísticas muy altas de parejas que con religión diferente sobreviven. No suena muy bien la palabra sobreviven, ¿no? Pero pues bueno, viven. Pero bueno, bien, ¿no? Sobrevive el matrimonio. Sí, sobrevive el matrimonio, porque a estas alturas parece que tiene que sobrevivir el matrimonio, ¿no? ¿Será? En otras probablemente hay estadísticas, no creo que muy altas, donde no hay un entendimiento. ¿Puede ser la religión una causa de divorcio? Sí, pero creo que puede ser una causa de divorcio cuando la persona, sea yo hombre, me lo tomo como muy personal, ¿no? La religión, o yo mujer, me la tomo muy personal también. Cuando nos lo tomamos así de esa manera, cuando no conocemos, porque también el desconocer nuestra religión podría ser que eso me genere una discusión con mi pareja. Ya tenemos algunas discusiones. Que se sume esa, la de la religión, sí podría causar problemas. No hemos llegado a los hijos. Ya sé, me muero por llegar ahí, ¿eh? Ese podría ser. Si esto de la religión no se concilia, no se concilia antes, como pareja, antes de que lleguen los hijos, si no hay una conciliación, no va a pasar como que cuando vengan los hijos mi matrimonio va a funcionar mejor. No, probablemente no va a funcionar así tampoco. Porque si no hay un entendimiento en respetar las ceremonias, las creencias de mi pareja, que tengamos diferente religión, probablemente cuando vengan los hijos va a generar un impacto muy negativo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque voy a querer imponer yo, hombre, a mis hijos en mi religión. Si yo creo que la mía es la verdadera, la que me va a salvar, la que es la mejor, ¿no? Si yo creo como mujer que yo debo educar a mis hijos en la mía, en mi religión, porque la mía los va a salvar. Si estamos en esas posiciones como pareja, probablemente la venida de nuestros hijos va a generar un problema. Sí, muy ahorita grande. estás hablando de eso, ¿no? Que mi religión, no, que la tuya, cuál es la mejor y todo. Entra conflicto. Y fíjate que tal vez puede empezar el conflicto desde cómo le vamos a poner al niño o a la niña, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, creencias de la religión que también pueden estar muy arraigadas y que vayan y depositen todo eso en el nombre del niño. También está, pues, que el bautizo, primera comunión, etcétera, etcétera. Regresando del corte, comentamos un poco más de ese tema. No se vayan. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Continuamos.
Cuando Dios borra, es que va a escribir algo. Muy bien, nos quedamos antes de ir al corte comercial con una situación de que hablábamos del matrimonio y todo eso. Es difícil conciliar o llevar una pareja con diferente religión, pero ahí está lo importante de que si existe amor, se puede respetar los dos lados. Por supuesto. Y llegan los hijos y todo eso, ya lo estábamos hablando y te decía yo, desde el nombre puede haber conflicto, ¿no? Pero bueno, uno conoce papás, estaba comentando hoy un caso, que esperaron que sus hijos crecieran y ellos mismos decidieron pues irse por tal y cual religión, en este caso fue la católica y ya grandes fue confirmación, bautizo y todo, pero por elección de los hijos. Eso se me hizo que fue como que respetar el matrimonio, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, supuesto. los dos lados y dejar al hijo que elija ya que él tenga mayoría de edad. Sí. Pero entre esos tenemos varios tips también que compartir, como este es una caso, opción, ¿no? Uh-huh, Es una opción. Podría ser, para mí en lo particular, podría ser la más viable, ¿no? Que Ajá. si no nos ponemos de acuerdo, Sí. si no hay un acuerdo en qué religión vamos a formar a nuestros hijos, es decir, mamá dice no, en la mía, papá dice en la mía, lo mejor, en un mundo ideal sería que nuestros hijos decidieran. Mira, nuestros hijos, te comentaba ahorita Marta, los podemos formar, no necesariamente la religión es la que te da los valores humanos, ¿no? Sí. Cualquier fuera y dentro de la religión podemos vivir los valores humanos, el respeto a la vida, a nosotros mismos, etcétera. Entonces, lo viable, lo mejor, idealmente sería que formar a nuestros hijos con valores como seres humanos, el respeto a todo lo que implica el respeto como seres humanos y dejar que crezcan y que ellos decidan en un momento si van a tomar la mía, van a tomar la tuya o van a tomar la que ellos decidan, ¿no? O sea, fuera de la que tenemos nosotros. Si así fuera el caso, podría ser la solución más viable. Okay. ¿Cuál sería otra situación ideal en el que papá y mamá no se presenta ningún conflicto con la religión? O sea, hay parejas, hay muchas parejas, no se presenta ningún conflicto y a nuestros hijos hablamos con ellos, nos comunicamos y les decimos algunas cosas. Si a nuestros hijos los formamos, si yo los formo en mi religión y estoy platicándole, comunicándole, haciéndole ver o conocimientos que tengan que ver con mi religión y que él entienda que la mía es la mejor y luego mamá está por el otro lado haciendo lo mismo, probablemente vayamos a tener problemas. Sí, y el niño no va a captar nada, por supuesto que no. Yo creo que lo mejor sería, yo como papá, mira, mi religión tiene esto, estoy de acuerdo en esto y en esto no, tiene muchas cosas buenas, otras cosas probablemente no, mamá también por su lado, ¿no? Que el niño entienda que no se vive con la religión de manera en un fanatismo, ¿no? Sino en razonar y en saber que mi religión puede tener fallas, pero también puede tener muchas cosas buenas, ¿no? Y eso conciliarlo. Como todo en las parejas, Marta, lo hemos platicado otras veces, la comunicación es importante, ¿no? Si papá y mamá están de acuerdo, probablemente van a estar de acuerdo en que el niño, como decíamos, como planteamos un tips, era que el niño o mis hijos decidieran en su momento 18 o 20 años o qué sé yo, unos 16 años, con una poquita más de capacidad, que decidiera qué religión. Si él decide no practicar ninguna, pues en un mundo ideal también sería pues que pues, es decisión de él, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, esto podría generar un problema, podría ser bueno. ¿Es malo casarse o estar en pareja con religiones diferentes? No. No es malo de entrada. Vivir en pareja implica muchos aspectos, ¿no? Y si este problema o si esta cuestión, perdón, de la religión va a causar un conflicto, probablemente sí hay que pensarla, desde el principio. Claro, es decir, cuando todavía no estamos establecidos como pareja, si no hay un acuerdo, porque también hay religiones o las creencias en la pareja que podría causar un divorcio, por supuesto, podría causar conflictos, podría causar pleitos, podría causar problemas más adelante con los hijos, etcétera, etcétera, hasta con el nombre, en qué religión, en qué fe lo vamos a bautizar, y luego viene el problema, se presenta mucho en la cuestión de aquí en Latinoamérica de los católicos, ¿no? Que la mayoría pretende casarse por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, a lo mejor también
es que ella no, yo no soy católica, es que yo no soy católico. Entonces, probablemente lo marco mucho del catolicismo, Marta, porque aquí es donde vivimos, ¿no? En el contexto. Probablemente en otros países esa vivencia del problema de la religión puede ser un poco más radical, ¿no? Y puede causar un conflicto más grande, probablemente en el nuestro no. Pero yo creo que podemos sobrevivir como pareja, sí, cuando no somos radicales, cuando hablamos, cuando comunicamos, cuando vivimos nuestra religión, cuando no solamente la hablamos, sino que la vivimos, ¿no? Como tal, cuando le comunicamos a nuestros hijos con el ejemplo también, por supuesto, no solamente con la teoría, las ventajas y las desventajas que puede ser el tener una religión o no. El niño, nuestros hijos son inteligentes, los niños son inteligentes, tienen mucha capacidad y ellos van a entender. Si nosotros hablamos bien con ellos acerca de que a lo mejor en un momento él pregunta, ¿por qué papá tú crees en esto y mamá cree en otro? Si se lo decimos bien, mira, por esto, si se lo explicamos, el niño va a entender. Por supuesto que los niños entienden a su modo, ¿no? También hay que sabérselo explicar. Yo creo que cuando hay amor, cuando hay comprensión, cuando hay comunicación, cuando utilizamos nuestras fuerzas, nuestra voluntad para salir adelante como pareja, por supuesto que podemos sobrevivir como pareja, independientemente de la religión que profesemos. Tiene que haber amor, respeto, y fíjate, antes de pensar en religión, cuando vamos a vivir en pareja y todo, hay que pensar que venimos de diferente educación. Claro, buscamos lo similar en la pareja y todo, afines, pero hay detalles que van a chocar. O sea, tú vienes de allá, yo vengo de acá y tratamos de unir nuestros pensamientos, modos de educar, principios y todo para que así sea en nuestro hogar, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la dificultad, y si ya lo vemos como un problema, pues más vale, como tú dices, no seguirle, ¿no? Sí, porque venimos de diferente cultura y educación, y dentro de esa cultura y educación viene la religión también. Y si eso, como platicábamos, va a representar un problema más adelante, pues no hay que seguirle. Más vale que no. Probablemente nos va a llevar a una separación. Cortar, ¿no? Por lo sano, así entonces, es, sí. Mejor. Si ya se complica la situación, más vale decir, hasta aquí llegamos, mucho gusto, y buscar algo ideal que vaya con nuestros principios, y si tomamos tan en cuenta la religión, que también así sea. Muchas gracias, Martín, por haber estado con nosotros. Sigamos por esta vía libre.